Shalom y bienvenidos, mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bedside Ministries, Ministerios Casa Olivo, y estamos a punto de compartir una porción de la Torá, una porción de la instrucción, de la enseñanza de nuestro Creador. Pero ante todo vamos a recordar por qué es importante estudiar la Torá. Nos recordamos que estudiamos la Torá en porciones semanales. Y la Torá es primeramente esos 5 primeros libros que tenemos al comienzo de nuestras Biblias. ¿Y por qué estudiamos la Torá? Porque aquí no se trata de si somos cristianos, de si somos judíos, de si somos una de miles de diferentes denominaciones y divisiones dentro del pueblo del Creador. Porque nos recordamos que el Creador no vino a establecer religiones, Él vino a establecer una relación con su creación y con su pueblo. Y cuando nosotros reconocemos y creemos en el Dios, en el Creador de Abraham, Isaac y Jacob, y en el Mesías que fue profetizado al pueblo del Creador, nosotros somos parte de ese pueblo. Hemos sido insertados en su pueblo por medio de nuestra fe y por medio de su gracia y misericordia. Y el pueblo del Creador solo tiene un solo nombre y se llama Israel. Así que no se trata de si somos de una religión o de otra, se trata de que si creemos en el autor de la palabra, entonces somos parte de su pueblo. Y entendiendo que somos parte de su pueblo, tenemos su manual de enseñanza, de instrucción para saber cómo relacionarnos con Él y con su creación, con nuestro prójimo. Así que por eso estudiamos la Torá en porciones semanales y estamos estudiando el segundo libro de la Torá, el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. En hebreo, Shemot, que significa nombres. Así que vamos a estar estudiando la porción, la parashá Beshalach, que significa y dejó ir. Y vamos a estar estudiando desde el capítulo 13, verso 17, hasta el capítulo 17, verso 16. Y comienza con el faraón que está dejando ir finalmente al pueblo de Israel luego de esas 10 plagas. Vamos a leer un par de versos que dicen así. Resulta que cuando Faraón dejó salir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino, la tierra de los filisteos. Si bien era más directo, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto. Por eso Elohim hizo que el pueblo hiciese un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Los israelitas salieron armados de la tierra de Egipto. Entonces, el pueblo de Israel que estaba saliendo de la esclavitud en Egipto podían bordear el mar Mediterráneo y llegar a la tierra de Canaán, lo que hoy sería la tierra de Israel. Pero el Creador dijo, porque los filisteos están teniendo conflictos, si ellos llegan a ver que se encuentran en una tierra de conflictos, van a querer devolverse a esa esclavitud en Egipto de donde los acabo de sacar, así que mejor no, los voy a llevar por un camino un poco más largo, pero eso tenía su propósito. Entonces vemos cómo ahora el faraón, que los está viendo regresar o los está haciendo cambiar de rumbo, dijo, como que el pueblo de Israel se perdió en el desierto. Y eso fue para el faraón una oportunidad y dijo, yo pensé que ya se estaban yendo, pero ahora como que están extraviados en el desierto y ahora que no tenemos esclavos, ¿por qué los dejamos ir? ¿Por qué dejamos salir a ese pueblo que estaba sirviéndonos y haciendo todo lo que nosotros los egipcios no queríamos hacer? Así que eso fue una oportunidad para que el faraón dijera, ¿sabes qué? Si se están devolviendo, si se están como perdiendo en medio del desierto, es una oportunidad para tratar de ir contra ellos. Entonces el faraón preparó 600 de sus mejores carros y el resto del ejército del faraón. Y nos recordamos que Egipto
Era ese imperio, el más poderoso en ese momento de la tierra. Tenía la mejor tecnología, tenía el mejor ejército, tenían las mejores armas. Estaban preparados para la guerra. Y estos esclavos definitivamente habían salido con ciertos recursos, pero no comparados con el entrenamiento militar, con la preparación, con todas las armas de guerra, con esos carros. Entonces salió el faraón en esa búsqueda de venganza, porque claramente no se ve que había una intención de quizás hacerlos regresar. Quería más bien tratar de vengar esas muertes que habían ocurrido en Egipto, esa tristeza que habían dejado, esa burla que quizás pudieron tener estos esclavos hebreos cuando burlaron todo lo que era considerado lo mejor de todo el planeta, porque el Creador estaba con este pueblo de esclavos. Entonces, es muy hermoso ver cuando el faraón tiene toda esa intención y en ese momento el pueblo ve el ejército del faraón que se está acercando. Y vamos a ver algo muy interesante. En este capítulo 14 vemos en el verso 9, o a partir del verso 9 que dice: los egipcios, con toda la caballería, con los carros de combate de Faraón, sus jinetes y su ejército, los persiguieron y los alcanzaron cuando estaban acampando junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Los israelitas vieron que Faraón se estaba aproximando. Los egipcios marchaban en busca de ellos. Los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Creador y le protestaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulturas en Egipto que nos llevaste a morir al desierto? ¿Qué es esto que nos hiciste de sacarnos de Egipto? ¿Acaso no te dijimos en Egipto que nos dejaras tranquilos y nos permitieras trabajar para los egipcios? Habría sido mejor ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés le contestó al pueblo: no tengan miedo. Manténganse firmes y verán cómo el Creador los salvará a ustedes, porque los egipcios que ustedes ven hoy nunca más los volverán a ver. El Creador luchará por ustedes y ustedes quedarán en silencio. ¿Qué nivel de fe la de Moisés de poder decir esto cuando está viendo a ese ejército aproximándose? Pero nos recordamos que Moisés había visto el poder del Creador en esas 10 plagas. Él se estaba comunicando con el Creador y tenía la confianza plena en el Creador. Sin embargo, vamos a ver lo que ocurre. En el verso 15 continúa diciendo: el Creador le preguntó a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que sigan la marcha. Y tú levanta tu bastón y extiende tu brazo sobre el mar y pártelo en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. En cuanto a mí, haré que los egipcios se pongan tercos para que los persigan. Entonces me glorificaré a través de Faraón y todo su ejército, de sus carros y de su caballería. Cuando me glorifique a través de Faraón, de sus carros y de su caballería, todo Egipto reconocerá que yo soy el Creador. Entonces, vemos que el Creador le está diciendo a Moisés: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás clamando en este momento? ¿Qué haces ahí orando? Es el momento de la acción. Hay momento para orar y hay momento para obrar. Y el Creador le está llamando la atención. ¿Ustedes pueden imaginarse el ejército venir, todo el pueblo
en ansiedad, en temor, gritándole a Moisés. Y Moisés, ya va, voy a orar. Y el Creador le dice, ¿cómo que vas a orar? Se te está haciendo tarde, Moisés. Alza el bastón y se van a dividir las aguas. Hay momento para clamar, hay momento para orar y hay momento para entonces tomar acción. No podemos confundir las cosas. Definitivamente es importante clamar al Creador, definitivamente es importante estar en oración, pero hay veces que el momento se presenta. Hemos tenido este momento en oración por cierto tiempo, hasta que el Creador definitivamente nos da la oportunidad de tomar acción. Y quizás a veces por temor decimos, no, tengo que orar para ver si es lo correcto. ¿Cómo que vas a orar en este momento si vas a perder la oportunidad? Llevas orando cierto tiempo por esto y el Creador está permitiendo que ocurra. ¿Qué piensas? ¿Que es una casualidad que esté ocurriendo? No, llevas orando mucho tiempo y ahora que está ocurriendo, tienes que tomar acción. Quizás es la persona que el Creador quiere para ti como pareja. Quizás es el trabajo que el Creador está colocando para ti. Quizás es el momento de cortar una relación tóxica. El momento de quizás dejar un vicio, una mala rutina que puedas tener. Hay momentos para orar, hay momentos para clamar y hay momentos para tomar acción. Ahora continuamos en el verso 22 de este capítulo 14 que dice, los israelitas cruzaron por el mar en seco, el agua como muros a derecha y a izquierda. Los egipcios los persiguieron, toda la caballería de Faraón, con los carros de combate y los jinetes, se arrojaron al mar tras ellos. Pero resulta que a la madrugada el Creador, desde el pilar de fuego y de nube, miró hacia el ejército de los egipcios y confundió al campamento egipcio. Además, les quitó las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron, huyamos de los israelitas, pues el Creador lucha a favor de ellos contra Egipto. Continuamos leyendo en el verso 26 que dice, el Creador le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas caigan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar y hacia la mañana el mar retornó a su estado de fuerza, mientras los egipcios huían hacia él. El Creador hundió a los egipcios en medio del mar. Al retornar las aguas, cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que los perseguía en el mar. No quedó siquiera uno de ellos. En cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco. El agua era para ellos como una muralla a su derecha y a su izquierda. Así, aquel día el Creador salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio el gran poder que el Creador desplegó contra los egipcios. El pueblo temió al Creador y creyeron en él y en su servidor Moisés. Amén. Y vemos cómo el Creador no se cansa de hacer milagros y todo tenía un propósito. El Creador tenía el propósito de que el faraón tuviese esa terquedad de no querer dejar salir al pueblo de Israel. El Creador tenía un propósito cuando le pidió a Moisés, mira, no te vayas por la ruta más corta, vete por la otra, por la más larga. Porque si no, quizás el faraón se hubiese quedado en Egipto. Y el Creador tenía un propósito para el faraón y para ese pueblo que había humillado y esclavizado al pueblo del Creador, el pueblo de Israel. Entonces, hay veces que eso nos pasa a nosotros. Queremos simplemente las cosas rápido, las cosas fáciles,
Las cosas que quizás no nos toman tanto esfuerzo es lo normal. Y hay veces que no ocurre así. Hay veces que tenemos que demorarnos un poco más. Hay veces que no podemos tomar el atajo y nos toca tomar la vía un poco más larga, un poco más demorada, un poco más trabajosa. Pero todo eso tiene su propósito. Lo que hay que entender es cuál es el propósito. ¿Qué es lo que está haciendo el Creador en medio de esta prueba? Si ellos hubiesen ido por la vía más rápida, quizás se hubiesen devuelto a ser esclavos del faraón. Tenían que irse por la vía más larga para que el faraón tuviese la oportunidad de decir, uy, como que están extraviados en el desierto, ¿sabes qué? Vamos a ir todos tras ellos. Hasta que todos perecieron en las aguas. Y así el ejército más fuerte del mundo, el ejército que había dominado el mundo hace más de 3000 años, no pudo con un pueblo de esclavos extranjeros porque tenían a un creador que los estaba respaldando. Qué lindo. Y eso entonces nos lleva al capítulo 15, donde el capítulo 15 es básicamente una celebración, un cántico de Moisés, porque imagínense la alegría finalmente, después de todas esas plagas, de todas esas veces de ir a pedirle al faraón que dejara salir al pueblo, después de escuchar a todas las personas decirle a Moisés, nos vamos a morir porque hiciste esto. Imagínense todas esas frustraciones. Y después el mar en completo silencio y todos los enemigos muertos a la orilla del mar. Qué lindo. Entonces, este capítulo 15 es principalmente Moisés componiendo estas palabras de alegría, celebrando esa victoria del pueblo de Israel sobre el imperio más fuerte del mundo. Y es un momento muy lindo. Moisés está cantando, su hermana Miriam está alabando, danzando con todas las mujeres. Es un momento de recordar todas las lágrimas, todo el esfuerzo, toda la esclavitud que habían experimentado por cientos de años para luego poder tener esa victoria y ver a sus opresores perecer ante sus ojos y ellos sin mover un dedo. Vamos a continuar a leer en el verso 22 de este capítulo 15 que dice: Moisés trasladó a los israelitas del Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur y caminaron 3 días en el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber agua de Mará porque era amarga. Y por eso le pusieron el nombre de Mará, que significa amarga. Entonces el pueblo se quejó contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a tomar? Y Moisés se dirigió con desesperación al Creador. Entonces el Creador le mostró un árbol y Moisés lo echó en el agua y milagrosamente el agua se hizo potable. Allí estableció decretos y ordenanzas y allí los puso a prueba. Dijo él: si escuchases con atención la voz del Creador, tu Elohim, si hicieses aquello que le parece bien a él, si prestases atención a sus preceptos, y obedecieses todos sus decretos, entonces no les enviaré a ustedes ninguna de las plagas de las que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Creador, tu sanador. Qué hermoso. Entonces, el pueblo del Creador acaba de pasar entre el mar, acaba de vencer el ejército más fuerte del mundo y a los 3 días ya estaban volviendo a reclamar a Moisés: ¿dónde está el agua? Y el Creador les permite tener agua potable, pero les dice: hey, pongan atención. No se trata de hacer lo que a ti te parece que está bien. No se trata de hacer lo que a mí me parece que está bien.
La palabra dice que si nosotros escuchamos y obedecemos lo que a Él le parece bien, entonces el Creador no nos va a mandar las plagas que mandó a los egipcios. ¿Cuán relevante es eso hoy en día? ¿Cuántas personas no pasan por enfermedades? Estamos en medio de una plaga mundial. Y entonces tenemos que poner atención. El Creador nos protege, pero tenemos que escuchar y obedecer lo que a Él le parece bien. No lo que a mí me pueda parecer bien ante mis ojos, no lo que a ti te parezca que está bien. Y por eso tenemos el manual de instrucciones, porque aquí tenemos todo lo que está bien y lo que está mal a los ojos del Creador. Entonces, qué lindo como el Creador nos dice que hay bendición, que hay sanación cuando seguimos su palabra. Pero también qué triste que nosotros somos como ese pueblo, que podemos experimentar un milagro y no han pasado ni 3 días y ya se nos olvidó lo que había ocurrido. Que nosotros podamos tener presente los milagros, no solamente de hace 3 días, sino los milagros de hoy en día. Los milagros de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra salud. Tenemos tantos milagros que a veces damos por sentado. Y por eso que no tengamos una mala memoria, sino que podamos recordar con alegría todos esos milagros que no merecemos, pero sin embargo el Creador hace que nosotros podamos disfrutar estos milagros y esta vida. Entonces en el capítulo 16 vuelve a ocurrir otro episodio de necesidad, pero ya no es la sed, ahora es el hambre. Dice así, en el capítulo 16, verso 2, toda la comunidad de Israel se quejó contra Moisés y Aarón en el desierto. Les dijeron a los israelitas, hubiese sido mejor morir a manos del Creador en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta llenarnos. ¿Por qué nos sacaron a este desierto para hacer morir de hambre a toda la comunidad? Eran entre 2 y 3 millones de personas quejándose por hambre. A veces nos volvemos locos por la queja de una sola persona en nuestro hogar. Imagínense tener de 2 a 3 millones de personas que te están viendo, que te están gritando, que están enojados. ¿Qué nivel de presión tenían Moisés y Aarón? Entonces aquí el Creador le dice a Moisés, hey, tranquilo. ¿Ellos quieren carne? Bueno, vamos a mandarle bastante carne. Y el Creador llenó el campamento de codornices y comieron hasta saciarse. Y también les mandó el alimento, el maná. Este alimento que estuvieron disfrutando esos 40 años que el pueblo de Israel iba a estar en este desierto. Entonces el Creador le da la instrucción a Moisés, mira, todos pueden recolectar durante 6 días de la semana este alimento que venía así como el rocío en la mañana. Pero cuando salía el sol, el alimento ya no tenía la misma consistencia. Entonces ellos se veían obligados a tener que salir a recolectar bien temprano el alimento. Pero eso ocurría todos los días y ellos no podían tratar de cocinar o preparar el alimento y comerlo al día siguiente, porque al día siguiente no era comestible. El Creador quería que ellos se viesen en la necesidad de todos los días tener que salir a buscar el alimento porque no podían prepararlo y comerlo al día siguiente. Tenían que prepararlo y ese mismo día comerlo. Al día siguiente tenían que volver a buscar el alimento, prepararlo y comerlo. La gente que trató de prepararlo y comerlo al día siguiente, no podían. Entonces el Creador le dijo a Moisés, el 6º día va a ser el único día donde ustedes van a tener la oportunidad de tomar una porción doble, es decir, una porción para comer el 6º día y también
el séptimo día. Y así ustedes van a dejar esa porción preparada y el séptimo día era el único día donde milagrosamente el alimento perduraba, donde era comestible y así ellos podían reposar en este día. Es una manera didáctica y hermosa de cómo el Creador nos enseña sobre el día de reposo, incluso antes de darnos la instrucción formalmente en el monte Sinaí, que era para donde el pueblo de Israel se estaba dirigiendo. Él, antes de darnos la instrucción, ya nos estaba enseñando cómo era el día de reposo. Tenemos 6 días para enfocarnos en todo lo que tenemos que hacer pendiente con respecto a nuestro trabajo. Pero el séptimo día no es de nosotros, es del Creador. Y tenemos que confiar en el Creador. Pudiésemos estar trabajando, pudiésemos estar haciendo dinero en el día del Señor. El Señor dice, no importa que tú quieras hacer dinero, porque quizás vas a lograr tener el dinero, pero no va a ser comestible en un mañana. Ese dinero va a ser efímero, se va a desvanecer con el tiempo, porque lo lograste obtener de una manera que no era como yo te estaba instruyendo. Más bien tenemos esa oportunidad de confiar en el Creador, de poder enfocarnos en nuestras responsabilidades por 6 días y confiar en que el Creador nos va a dar el sustento, aunque no estemos trabajando en ese séptimo día. Qué hermosa manera de cómo Él nos enseña a ser obedientes, incluso con este ejercicio de comida. Entonces vemos en este capítulo 17 cómo ellos ahora vuelven a encontrarse en un mismo problema de una necesidad fisiológica, vuelven a tener sed. Y el Creador le dice a Moisés, toma el bastón con el que golpeaste el Nilo y golpea esta roca. ¿Por qué el Creador tiene que decirle a Moisés esa acotación de que era el bastón con el que había golpeado al Nilo? Es el mismo bastón que Moisés ha tenido todo este tiempo. Para que la gente se recordara que es el mismo Creador que hizo posible las plagas en Egipto. Es el mismo Creador que va a permitir el agua para ellos. Que Moisés es el instrumento, pero no es el que está dándoles el agua. Moisés iba a golpear la roca y la roca iba a dar esa agua que 2 a 3 millones de personas necesitaban. Pero no era Moisés quien lo estaba haciendo posible. Era el Creador a través de Moisés. Y nosotros, cada uno de nosotros, también tenemos la oportunidad de ser obedientes y que el Creador obre a través de nosotros y que nos utilice a cada uno de nosotros como su bastón, como su herramienta. Pero tenemos que hacer caso para que Él pueda obrar por medio de nosotros. Y qué lindo como entonces, a pesar de que el pueblo vuelve a quejarse, el Creador es fiel, misericordioso y les da de beber. Y aquí es cuando entonces el pueblo de Israel que se está acercando al monte Sinaí, en este desierto. Ellos están como un pueblo de esclavos hebreos, sin preparación, sin instrucción militar, encontrándose ahora con un pueblo enemigo, el pueblo de Amalek. Así que vamos a leer la escritura en este capítulo 17, a partir del verso 9 que dice, Moisés le dijo a Josué, elige hombres para nosotros y sal a luchar contra Amalek. Mañana yo estaré parado sobre la cima del monte con el bastón de Elohim en mi mano.
Josué hizo como le había indicado Moisés, luchó contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur ascendieron a la cima del monte. Y resulta que mientras Moisés tenía su mano levantada, dominaba Israel, pero cuando bajaba su mano, dominaba Amalec. Como Moisés tenía los brazos cansados, Aarón y Hur tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se apoyara sobre ella. Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno de cada lado, y él permaneció con sus brazos firmes a modo de plegaria fidedigna hasta que se puso el sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está Josué con estos hombres que no son guerreros, que no son personas preparadas para la guerra, pero tenían disposición de defender a sus familias, de defender a sus esposas, a sus hijos. Y entonces está Moisés y ven que el pueblo de Israel estaba prevaleciendo contra Amalec mientras Moisés tenía sus manos en alto. Pero cuando las bajaba, entonces el pueblo de Amalec prevalecía. Y por eso Aarón y Hur dijeron, bueno, de aquí no se mueve Moisés. Y estuvieron ahí apoyando a Moisés, sirviendo de apoyo para Moisés. Y qué hermoso es esta enseñanza para todos nosotros, porque no podemos solos, porque necesitamos de esas personas que nos apoyen y nosotros también necesitamos apoyar a los demás, porque no se trata de vivir una vida en solitario, se trata de vivir una vida donde nosotros podamos colocar un granito de arena y que otras personas también puedan contribuir con la obra que estamos haciendo. De eso se trata. Moisés no podía solo, necesitaba a Josué luchando, pero también necesitaba a su hermano Aarón y a Hur que le estaban sosteniendo sus brazos. Que tú y yo podamos ser de sostén para otra persona, para que también otras personas puedan ver cómo nosotros estamos enseñando nosotros mismos, cómo podemos ser de apoyo para otros, para que las demás personas también puedan apoyarnos a nosotros. Y así concluye esta porción tan hermosa donde vemos esa redención, esa liberación, donde el pueblo de Israel está siendo purificado por las aguas. Cuando entró era un pueblo esclavo, pero cuando salió de ese mar ya era un pueblo libre. Que el Creador pueda utilizarnos a cada uno de nosotros como su instrumento, como su bastón, pero que podamos recordar que debemos escuchar y obedecer para poder recibir esa bendición. Que tengan un día bendecido. Shalom.